Bueno, ahora sí que sí, adiós mascarillas, excepto en los sitios donde, aun sin haber existido la pandemia, pues hubiera sido sentido común llevarlas siempre. La metáfora de la liberación del suplicio que fue la pandemia viene acompañado de un sentimiento de venga, va, siguiente pantalla. Una nueva era donde el problema gordo, pues de verdad, ese ya está superado y por eso esperamos nuevos gestos, nuevas actitudes, nuevos talantes, hermanamientos para construir, ¿no? Ni más que ver qué emocionante ha sido el encuentro entre agentes sociales y el nuevo líder del PP, un encuentro en el que básicamente iba a hacerse la foto y a no reconocer los derechos de los trabajadores en la nueva reforma laboral, por ejemplo, o la subida mínima del salario mínimo interprofesional, etc. Bueno, a cambio iba a intentar vender una propuesta que le chirría hasta a los asesores económicos que todavía no tiene y que el Fondo Monetario Internacional desautoriza y dice, ojo, ojo que estas fórmulas son contraproducentes y añado yo, tramposas, ¿vale? Bueno, en el diagnóstico del FMI, que es lo que importa, recomienda a los gobiernos la apuesta por aliviar las subidas de precios dando apoyos a los más vulnerables y no bajando impuestos o dando ayudas de manera generalizada. Dice, la mayoría de estas medidas pueden tener consecuencias no deseadas y grandes costes fiscales. Pero veamos por qué. Que esto recortar los servicios sociales públicos es decir, tu estado de bienestar, es evidente, tendrías que pagar por la sanidad pública, la educación, por citarte algo que te ubique así de un plumazo, ¿no? En la sanidad, generalmente en los presupuestos te dicen que se dedica a lo público X, que suele ser, en términos absolutos, pues una buena cantidad, ¿no? Pero de ahí se pasa dinero público a la gestión privada. ¿Qué significa esto? Pues que con nuestro dinero público, ahora la empresa privada ha de tener un margen de beneficios que saca, uno, de pagar menos a los empleados, precarizarlos, y dos, de tener peores equipamientos y menos mano de obra. Hay que rascar el beneficio. Si se quedara en lo público no se recortaría para salvaguardar el beneficio porque en lo público la sanidad es un gasto, no hay beneficio, ¿vale? Por eso en la partida de sanidad con dinero público puede ser engañosa, pero lo que se hace luego perjudica la calidad del servicio. Modelo PP. Bueno, se puede ver en las comunidades donde gobiernan, no me estoy inventando nada. Es desde luego la historia de un fracaso continuado. Eso en cuanto a lo que se recortaría en estado de bienestar. ¿Qué notarías en el bolsillo? Al 50% de los españoles se les devolvería hasta 12 euros al mes, según sus cálculos. Y al 4% de los españoles que más cobran se les devolverían miles de euros. Porque sabes que el IRPF es un impuesto progresivo. El IVA, que quieren rebajar y hasta el mínimo, salvo que se recorte en las comunidades autónomas, o además se lo pidan, por ejemplo, a von der Leyen, ¿no? Se llama legislación europea y deberían conocerla. Bueno, ¿qué pasa con las empresas por las que aparentemente tanto se preocupan? Más del 99% del tejido productivo español son pequeñas y medianas empresas, son pymes. Estas pagan más del 25% de impuestos de sociedades, pero a las que quieren beneficiar son a ese casi 1% de grandes empresas y multinacionales que, por ejemplo, pagan un tipo efectivo entre un 10 y un 16 y que algunas solo contribuyeron con un 2,6%. Por ejemplo, ese es el plan. ¿Te lo han explicado sí o no? Pregúntate por qué. Bueno, tiene otras propuestas cojonudas, como que gobierne la lista más votada, es decir, que gobierne el partido que represente, por ejemplo, un 30%, frente a un acuerdo que haga que gobierne una mayoría de los elegidos por los españoles, pero no os dejéis engañar por mí, porque no, yo os quiero marear y lo importante es que la foto no se produjo con Vox. Es una técnica muy elaborada, hablada por millones de años. Estamos hablando de la técnica avestruz, meter la cabeza bajo la tierra hasta que pase el temporal, una técnica frontal donde las haya, que inspira confianza y sobre todo transmite coherencia y seguridad. Por cierto, solo por daros un dato optimista dentro de que ninguna economía va a crecer tanto como pensaba por la invasión Rusia. En la última revisión España va a crecer un 4,8%, por encima del 4,4% chino, 3,7% estadounidense, 2,1% economía alemana. Bajar impuestos progresivos, que son los que dan justicia fiscal a los que menos ganan, y criticando al mismo tiempo el déficit, cuya reducción histórica se ha hecho este año, por cierto, a pesar del banco malo, el de los activos tóxicos, acordaos, que perdonó el último gobierno central del PP y que hemos tenido que pagar todos los españoles. El mantra de se persigue a los ricos. No, se persigue a los estafadores, que aparte tienen dinero, suele coincidir. Es distinto. La corrupción es una lacra para la economía, la justicia y la sociedad. Más de 3 años de presupuesto de sanidad, por ejemplo. Así que deja de liar las cosas y trasladas unos estreses innecesarios, que los españoles y las españolas estemos muy ocupadas trabajando y sacando nuestro día a día adelante. ¡Hala! Adiós.